La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Activación de la Producción Nacional, mejor conocida como Ley de Producción Nacional. La aprobó este martes con la finalidad de avanzar en esta área. De acuerdo con el diputado Julio Borges, este reglamento lo que pretende es poner a producir las empresas que en su momento expropió el Estado y que hoy en día se encuentran paradas por mala gerencia. El gobierno tiene 500 empresas de alimentos que no están produciendo. Con esta ley lo que queremos es que se genere trabajo, producción venezolana, marca venezolana con el orgullo de lo hecho en Venezuela, expresó Julio Borges. Es muy interesante esto que comenzó como un proyecto de ley porque da inicio a una idea basada en establecer parámetros claros, concisos y precisos para poner a que las empresas produzcan, para que el motor de la producción empiece a andar de nuevo, porque si no hay producción y el motor de la producción no vuelve a su curso como antes lo era, entonces ya podría agravarse más la crisis económica que hay en el país. ¿Qué sucede? Hay que o es necesario que los poderes públicos de Venezuela, en este caso el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero también el poder judicial, se puedan coadyuvar a que la producción sea el proyecto y la política de Estado de Venezuela, una política de Estado, que la producción sea lo que todos buscan. A pesar de las rivalidades políticas y sin distinción de ideología política, olvidando y dejando eso a un lado, lo cual resulta muy difícil para una radicada o radical polarización que hay en Venezuela, polarización política, pueda haber un entendimiento para que la producción sea lo que una, por lo menos en cuanto a planes de acción, a el sector público, al sector privado, pero también al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial, que utilicen las facultades que poseen para que el poder de la producción sea el que ahora le dé un nuevo aire a la economía venezolana que realmente lo necesita. Esta ley debe pasar porque efectivamente las empresas que expropió en su momento el gobierno venezolano, cuando en aquel entonces estaba Hugo Chávez en el poder, se puedan poner a producir nuevamente, que esas empresas sean fiscalizadas, que sean nuevamente atendidas, que sean revisadas en profundidad para que de esa manera puedan ser reabastecidas con personal, con insumos y vuelvan a producir como antes lo hacían un poco, ya que por la mala gerencia y ese proceso de intervención del Estado, ese proceso de estatización que al fin y al cabo en todo gobierno de corte socialista siempre genera fracasos porque simple y llanamente el gobierno no puede con todo y al estatizar todas las empresas que observaba, entonces simplemente por cuestión de presupuesto, por cuestión de administración, no podía solo con toda esa gran cantidad de empresas y siempre hubo alguna que fracasó debido a la mala gestión, ya que se les dio prioridad a algunas más que a otras. Eso es lo que sucede. Esas 500 empresas de alimentos que no están produciendo deben ser fiscalizadas, deben ser revisadas a fondo para que puedan volver a producir. Esto lo reportaba Globovisión, pero también con información publicada por el diario El Universal en su portal web, alegando que también fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley de producción nacional. Decía e informaba que el debate sobre el proyecto de ley comenzó la semana pasada con la exposición de motivos a cargo del diputado Julio Borges, sesión que posteriormente fue suspendida y este martes reanudada con la intervención de 10 diputados. Hay que destacar y recordar que el pasado jueves el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, suspendió la sesión ordinaria para discutir la ley de producción nacional debido a la permanente interrupción de las barras simpatizantes de ambas bancadas, en las que hubo mucha algarabía, en las que no hubo un comportamiento cívico y maduro por parte de ambas barras, tanto la del gobierno, la oficialista y la simpatizante con la oposición. Ordenó desalojar el Parlamento por su conducta anticívica, dijo Henry Ramos Alup. En el debate que comenzó pasada las 2:30 de la tarde, la bancada del PSV inició las intervenciones rechazando el documento y considerándolo una aberración jurídica, tal como sucedió con la ley de amnistía y otros proyectos presentados por la bancada opositora.
Ahora, resulta curioso, pero a la vez ya muy previsible, observar cómo todo proyecto de ley o toda ley que trata de aprobar y promulgar la Asamblea Nacional o la oposición, que es mayoría en la Asamblea Nacional, es contrariada y catalogada de aberración jurídica por la bancada del oficialismo. Sí, resulta que la ley que ha aprobado, la ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional, que se va a llevar a segunda discusión, y ahora esta ley de producción nacional que también está por llevarse a segunda discusión, ambas fueron catalogadas como aberraciones jurídicas. ¿Pero por qué? No únicamente por oposición y rivalidad política, sino que resulta muy difícil ver a un Partido Socialista Unido de Venezuela concordando y concediéndole y respaldando la ley o cualquier o una ley que apruebe la oposición en la Asamblea Nacional, a sabiendas de que si aprueba esa ley, la oposición tendrá la concesión en el sentido de que tendrá pista libre, tendrá el apoyo si llega el PSV a respaldar alguna ley que apruebe la mesa de la unidad, lo cual es muy difícil observar, por lo menos como está el clima político actualmente en Venezuela. Pero si llega a hacerlo, la oposición observaría la situación como que ya el Partido Socialista Unido de Venezuela está cediendo, y es algo que, o un lujo, que el Partido Socialista Unido de Venezuela no se va a dar, porque simple y llanamente no puede perder pulsada política en este complejo juego y compleja batalla que se está llevando en Venezuela en el ámbito político. La expresión fue del Parlamento, o del parlamentario Héctor Rodríguez, quien lamentó que la oposición esté de espaldas al país y llamó a la reflexión y a leer el proyecto. O sea, todo proyecto de ley debe ser leído, porque siempre tiene uno que otro fallo, o siempre tiene una que otra letra chica que hay que detallar muy bien, porque resulta o muy ambiguo o jurídicamente inviable en algún aspecto, alguno que otro aspecto. Criticó que el país lleva a cumplir 3 meses de la elección de los diputados de la Asamblea Nacional y no se acabó nada. No fue la última cola, nada cambió, fueron una estafa para el país y el país se lo va a cobrar. Ahora, hay que recordar que el hecho de que la Asamblea Nacional ahora sea de mayoría opositora no implica que la crisis económica va a ser resuelta inmediatamente. ¿Por qué? Porque si bien posee una facultad muy importante, que es la facultad y el poder de legislar, toda acción, toda política que lleve a cabo basándose en las leyes y en los principios jurídicos, que son los que primero dice la Constitución, establece la Constitución, y las leyes que son aprobadas por la Asamblea Nacional, puede el presidente, haciendo uso del poder ejecutivo, llevar a cabo toda política, todo proyecto, toda decisión que tome para de esa manera dar soluciones al país. Pero la Asamblea Nacional no puede dar soluciones al país, no soluciones específicas, porque aprueba leyes que el Poder Ejecutivo usa para dar las soluciones. El encargado de dar las soluciones es el Poder Ejecutivo, a través de las leyes que la Asamblea Nacional o le concede o aprueba. No necesariamente tiene por qué concederle, porque no siempre hay concordancia, pero el gobierno es el que tiene la solución en sus manos, y no ha mostrado algún tipo o ningún tipo de voluntad política por aprobar, o mejor dicho, respaldar una ley de la Asamblea Nacional, o también aportar alguna solución importante para la solución de la crisis económica en Venezuela. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para que la Asamblea Nacional tenga de alguna u otra forma cierta concordancia, o ambos tengan concordancia mutua en cuanto a esta ley de activación de la producción nacional y pueda dar resultados efectivos? Primero, la ley debe basarse en que se autorice la creación de un fondo para la producción nacional. Es decir, el gobierno, el Estado venezolano, debe crear un fondo con capital, ya sea de el excedente del crédito chino, activos líquidos de PDVSA, o incluso extraer un porcentaje de lo que se ha obtenido de ingresos por el aumento del precio de la gasolina, y también el sistema estandarizado de compras públicas, que ha generado 71 mil millones de bolívares. Empezar a crear un fondo con un capital inicial para que sea posteriormente nutrido, por así decirlo, con capital de las empresas privadas, ya sea de Fedenaga, de Concecomercio, de Conindustrias, de Fede Cámaras,
de todos los gremios sindicales de empresas privadas en Venezuela, junto con lo que aporta el sector público y la administración pública en general, para que puedan ir aportándole a ese fondo capital importante, dinero importante, para que empiece a invertirse en la producción nacional, importar insumos, materias primas necesarias, para que las empresas que fueron expropiadas, si quieren, o el gobierno, o mejor dicho, la oposición quiere que sean puestas a producir otra vez, efectivamente hagan eso. También debe pregonar y apostar por la cooperación y la alianza entre el sector público y el sector privado, llevando a cabo algo que ya he mencionado muchas veces y considero como una alianza de capitales, que unan sus capitales, que ambos, hablando coloquialmente, pongan la plata de cada uno en la mesa y se unan de esa manera para poder incentivar la producción nacional. Si ambos generan una alianza de capitales, junto con el capital de este fondo para producción nacional, habrá fondos suficientes para que pueda posteriormente empezar a andar nuevamente el aparato productivo, y ambos deben también obviamente elaborar una hoja de ruta, o llevar a cabo la elaboración de un plan de acción, y que finalmente el resultado de todo esto, aparte de una producción sólida, sustentable y que rinda frutos y también aporte rentabilidad a largo y mediano plazo, genere como resultado la distribución equitativa de lo que se produzca a nivel nacional, sin darle prioridad a redes de distribución del gobierno, a redes de distribución de supermercados privados, simple y llanamente distribución equitativa, independientemente si es para mercados privados, redes de distribución del gobierno, sin distinción de, digamos, apoyo político o partidista. Eso es lo que debe, o en lo que debe basarse esta ley de producción nacional, para que sea la solución a la crisis económica, esto, la producción, que las empresas expropiadas puedan aportarle nuevamente a la economía nacional, y esta es una premisa que también debe tener en cuenta la Asamblea Nacional, la oposición en la Asamblea Nacional y también el gobierno, para que toda empresa que fue expropiada, de entre esas 500, sean fiscalizadas, que sean enviadas comisiones de el gobierno para que sean fiscalizadas y revisadas a fondo, la Oficina de Planificación, también la Vicepresidencia, y puedan nuevamente empezar a andar una vez que se hayan dotado los recursos necesarios para que puedan empezar a operar. Así es como la producción volverá a ser una realidad sólida y concreta en Venezuela.